Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Seguimos con nuestra serie del Twitter de Jesús, repasando algunas de sus frases más famosas que muchas veces decimos sin conocer bien su origen. Hoy en concreto vamos a hablar de la frase «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¿Seguirá Jesús pidiendo lo mismo hoy? Pues lo sabremos dentro de un momento en la entrevista que José Pablo Sánchez, director del programa, va a tener con Conchi Rodríguez, directora de Diaconía España. Pero antes queremos conocer tu opinión, así que entra en nuestro Facebook y cuéntanos, ¿debemos perdonar también a los que sí saben lo que hacen? Pues bienvenida, Conchi. Hola, Beni, gracias. Hola, José Pablo, buenos días. Hola, Beni, hola, Conchi, encantado de estar aquí con vosotros. Sí, con Conchi, la primera vez en nuestro plató de televisión española. Sí. Conchi, de tu trabajo como directora general en la entidad Diaconía España, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, hay muchísimas cosas que me gustan. Es verdad que cuando estás en el nivel de responsabilidad y de dirección, bueno, te quita algo que para mí siempre ha sido muy importante, que es el contacto con la gente, con las personas con las que trabajamos. Entonces, para mí una de las cosas que más me gusta es cuando puedo ir a los recursos que tenemos abiertos y poder hablar con las personas y que me cuenten sus experiencias y poderme acercar a su realidad. Pues muy bien, Conchi, si te parece, nos sentamos y hablamos acerca de esta frase de Jesús tan conocida. Mucha gente ha oído hablar de esta frase de Jesús, pero a la vez yo creo que posiblemente algunos no sepan muy bien cuál es el contexto, ¿no? En qué momento Jesús dice esta frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es ese momento? Pues es justo el momento del final de su vida, de la crucifixión. Es llevado Jesús ante el Sanedrín, que es donde se concentraba el poder legislativo y religioso, ante las autoridades judías, porque bueno, realmente pensaban que se estaba erigiendo en el rey de los judíos y no podían tolerarlo, con lo cual le prenden y quieren crucificarle. Entonces Jesús es llevado ante Herodes y también ante Pilatos, que son las autoridades romanas que en ese momento gobernaban el pueblo de Israel, y quieren que sean ellos los que le condenen. ¿Por qué? Porque los judíos no podían crucificar a Jesús. Entonces, en este momento es justo cuando Jesús es llevado a la cruz junto con dos personas que sí que estaban condenadas por delitos, y es el momento en el que está ya en la cruz cuando se pronuncian estas palabras. ¿Debemos de pedir perdón justo cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos recibiendo el castigo de los verdugos, o es el momento de perdonar cuando ya la situación ha pasado y ya prácticamente no nos duele? Bueno, yo creo que el perdón, si no se da, siempre duele y produce además otras consecuencias. Creo que precisamente hay que perdonar en el momento de la ofensa para evitar esas consecuencias, porque el perdón produce resentimiento y el resentimiento anida en el ser humano y en el corazón y produce deseos de venganza. Entonces, evidentemente siempre es un buen momento para perdonar y siempre debemos perdonar, pero cuando se produce la ofensa es más difícil, y lo estamos viendo, y lo vemos en nuestras vidas, y vemos cómo Jesús, en este pasaje, en ese momento, cuando más está sufriendo, es cuando perdona. Y creo que eso también es un ejemplo para nosotros, de no postergar y dejar pasar el tiempo. De alguna forma casi lo estás diciendo, pero por aclararlo, ¿no? ¿En qué consiste el perdón, no? Hay una frase de Joaquín Sabina en una de sus canciones que dice: me vas a perdonar porque ya no te importa. Y claro, ¿en qué consiste esto del perdón? Algunos dicen perdonar es olvidar. Según la Biblia, ¿en qué consiste el perdón? Bueno, el perdón consiste en dejar a un lado la ofensa, los deseos de venganza, y en la medida en la que podamos buscar la reconciliación. Es verdad que el tema de la reconciliación es cosa de dos, no solamente cosa de uno, ¿no? Y me gustaría leer un texto que quizás nos aclara, porque la tendencia a veces es a pensar perdonar es olvidar, tú lo has dicho, pero no. Perdonar es difícil que lo olvides porque no sufrimos de amnesia. La cuestión es si eso produce desasosiego, si ha anidado en nuestro corazón y produce deseos de venganza, o si es algo que hemos perdonado. Si leemos en Mateo 5:23, es un texto realmente precioso,
que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo creo que lo que nos está diciendo aquí Jesús es lo importante de no dejar pasar el tiempo, lo importante de ser nosotros los que damos el primer paso. Y claro, el tema de la reconciliación a veces no depende de nosotros, ¿no? Depende de que el otro también se quiera reconciliar. Pero lo que sí que nos anima y nos insta la palabra es precisamente a dar nosotros el primer paso una vez que o sentimos que hemos sido ofendidos o hemos ofendido. Es muy importante esto de dar el primer paso y de, primero, tampoco esperar en el momento que uno se siente que ha sido ofendido, como es el caso de Jesús, ¿no? Que no es que se siente, lo está experimentando, en ese mismo momento él toma la decisión. Has mencionado antes también acerca de evitar los sentimientos de rencor, de venganza. ¿Qué beneficios tiene? Una vez que decidimos perdonar, ¿qué beneficios aporta a nuestra vida? Bueno, son muchos los beneficios, ¿vale? Empezando por el hecho de sentirte liberado, como hemos dicho, y de sentir paz interior por no tener y guardar rencor hacia la persona por la cual te has sentido ofendida. Entonces, eso ya es muy liberador. Por tanto, tiene un efecto a nivel emocional y también tiene un efecto a nivel físico, porque todos sabemos que muchas veces los problemas emocionales, la ansiedad, el estrés, que también produce el perdón, el resentimiento, nos duele por dentro y también se manifiesta muchas veces físicamente, ¿no? Por tanto, yo creo que los beneficios son sobre todo sentir esa liberación de no tener que vivir continuamente pensando tengo este problema, no lo soluciono, porque genera realmente bastante dependencia y bastante sentimiento de ansiedad. Sí, la verdad es que aquellos que no perdonan al final terminan siendo atados y oprimidos por su falta de perdón, ¿no? Porque no consiguen los beneficios del perdón, que sobre todo tiene que ver también con paz en el corazón, ¿no? Dice la frase, y lo mencionaba antes Beni en la introducción, ¿no? Que perdónalos porque no saben lo que hacen, y a los que sí saben lo que hacen también hay que perdonarlos. ¿Qué piensas? Pues evidentemente es muy posible que nos cueste menos perdonar a aquellos que creemos que lo han hecho sin intención o sin querer. Pero o sea, lo que vemos aquí en el ejemplo de Jesús es precisamente que lo difícil, lo que cuesta es perdonar cuando realmente sabemos que han hecho esto con deseos de ofender, ¿no? Pero, bueno, es lo mismo que le pasa a Jesús y que estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, el pueblo no le ha aceptado, le ha rechazado y sus propios discípulos tampoco están a su lado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente el perdón es siempre necesario, el perdón es sanador, es difícil hacerlo cuando está en ese momento, pero realmente es el ejemplo que vemos y es lo que realmente evita esas consecuencias que puede tener cuando el rencor anida en nuestro corazón y tenemos deseos de venganza. Bueno, realmente, aunque Jesús dice no saben lo que hacen, yo creo que no sabían la dimensión de lo que estaban haciendo, algunos allí, ¿no? Pero evidentemente los que estaban crucificándole y los que estaban matándole, evidentemente eran conscientes del daño que estaban haciendo, ¿no? Lo que no podían entender era la trascendencia, vamos a decir, espiritual y cósmica, histórica que tenía aquel momento. Y es verdad, yo creo que tenemos que perdonar siempre, sepan o no sepan lo que están haciendo, ¿no? Y mencionabas a los discípulos. ¿Tiene continuidad esta enseñanza, esta frase de Jesús en los discípulos? Bueno, la verdad es que les costó bastante, pero es que el mensaje de Jesús y la vida de Jesús fue algo muy rompedor. O sea, realmente vino a romper con todos los esquemas acerca de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, en el huerto, poco antes, cuando están, que era un lugar en el que Jesús se reunía también con sus discípulos, un momento de quietud, porque siempre mucha gente les seguía. Y vienen a aprenderle. Y cuando vienen a hacerlo, Pedro, que es
San Pedro, como normalmente le conoce en el ámbito cristiano, una persona muy impulsiva y muy pasional, pero que en este momento evidentemente vuelve a dejarlo otra vez de manifiesto. Vienen a prenderle con palos, con espadas, y él saca su espada y corta la oreja de uno de los que vienen a prenderle. Entonces, claro, realmente te das cuenta de lo difícil que fue para los discípulos poder entender esto. También cuando Pedro le coge y le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Supuestamente la ley decía que tenía que perdonar 7 veces, pero Jesús le dice, no, 7 veces no, 70 veces 7. Como diciendo, el perdón no tiene límites. Pero les costó muchísimo. Y yo creo que tiene que pasar tiempo cuando Jesús muere, después cuando Jesús resucita, cuando ellos son todavía más conscientes acerca de lo que significaba el perdón y acerca de lo que significaba el reino de Dios, la venida del reino de Dios. Pues es evidente que el apóstol Pedro llegó a aprender, ¿no? Y en sus cartas vemos que efectivamente él nos invita a seguir las pisadas de Jesús y a no responder con mal a aquellos que nos hacen mal, sino al contrario, con bien, ¿no? ¿Y qué conexión hay entre las enseñanzas de Jesús en general y esta frase que él mencionó en ese momento en la cruz? Bueno, yo creo que el perdón es un tema muy importante y principal en todo el mensaje del Evangelio y en la vida de Jesús. De hecho, la palabra perdón se menciona 147 veces en el Nuevo Testamento y solamente 13 están fuera de lo que son los Evangelios. Entonces, bueno, hay un texto que me gusta muchísimo porque manifiesta lo que se llama la teología del qué hacéis de más. Y está en Mateo 5, en el versículo 43 y siguientes, que dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y creo que este es el mensaje que podemos aprender también de este texto del perdón. Ir una milla más, saber que, antes decías, ¿no? El perdonar cuando pensamos que no nos están ofendiendo, vale, lo difícil es perdonar cuando realmente sabemos que están haciendo esto para hacer mal. Y vemos en el ejemplo de Jesús cómo realmente Él nos insta y nos llama a vivir realmente esos valores del reino de Dios, como es el perdón y como es la paz y como es la justicia, yendo siempre una milla más, por mucho que nos cueste, ¿no? Y eso es lo que realmente muestra el tipo de seguimiento que tenemos hacia la persona de Jesús. Bueno, pues espero que seamos capaces de aplicarlo, ¿no? Yo creo que lo necesitamos todos y es un buen camino a seguir. Muchas gracias, Conchi, por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga. Gracias a vosotros. La milla extra del perdón, una enseñanza muy oportuna de Jesús. Queremos animarte a leer la Biblia antes de marcharnos y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Si no la tienes todavía, llámanos y, como digo, la enviaremos gratis. Llámanos al teléfono 91 743 4400. Y si formas parte de nuestro club de amigos, pues entrarás en el sorteo de este libro, en esta ocasión, un libro titulado Ideología de Género, lo que los cristianos deberían saber, escrito por Sharon James y que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.